¿cuál es el tema principal de la carta a los filipenses? Hay quienes dicen que es el gozo, pero cuando leemos la carta vemos que es otra, no otra cosa, sino otra la persona, que es el centro de la carta. ¿Cuál es el centro de la carta? La finalidad de la carta, el motivo principal de la carta, Jesucristo. Cuando de una vez pensamos en el gozo, aunque el tema del gozo en la carta a los filipenses es un tema que se mueve mucho, Pablo llama a que tengamos gozo, pero no es el gozo el centro de la carta. ¿Ves lo fácil que nos desviamos muchas veces de lo que debe ser el centro de atención de nuestras vidas? La clase pasada o el domingo pasado decíamos que el foco debe estar en ¿quién? Elías. Lo veíamos el domingo pasado. En Cristo Jesús. Jesucristo es el centro y Jesucristo es el centro de la carta. Pedimos y clamamos que seas tú, mi Dios poderoso, Rey eterno, moviéndote, mi Dios, en nuestros corazones, en este sitio, en este lugar, mi Dios, con poder y para tu gloria, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra, de las Escrituras, mi Dios, dándonos el discernimiento de lo alto, sabiduría tuya, mi Dios. Clamamos a ti que haya transformación, mi Dios, a leer, a estudiar tu palabra, mi Dios. Que no sea un mero ejercicio de estudio, sino que haya transformación en nuestras vidas por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más estamos reunidos en este sitio por la bondad y la fidelidad de Dios. Y todo es para su gloria. Amén. Hoy vamos a empezar una serie de estudios del libro de Filipenses o de la carta de Filipenses. ¿Saben todo lo que es la carta a Filipenses? ¿Han oído alguna vez de los Filipenses, de la carta a los Filipenses, a la iglesia que está en Filipos? Sí, seguro que sí. Un versículo famoso de los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese versículo está en esa carta. Esta carta a los Filipenses, o mejor dicho, la iglesia que estaba en Filipos, fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente, nunca digo con exactitud porque no sabemos exactitud la fecha, pero sí sabemos que aproximadamente fue en el año 50 después de Cristo. Se funda Pablo esta iglesia en Filipos. Por eso la carta dice a los filipenses, a los que están en esa ciudad. Es como decir en Madrid a los madrileños. Fundada alrededor del año 50 después de Cristo, aproximadamente, la funda Pablo. Luego de ser fundada, Pablo la visita unas 2 veces más. Pero luego, Pablo, estando preso en Roma, cuando estuvimos por Roma, estuvimos pasando por ahí, en los sitios donde dice históricamente que Pablo estuvo preso. Desde ese sitio, Pablo redacta esta carta y se la manda a los filipenses. Él la redacta 10 años luego de que esa iglesia está fundada, lo que nos sitúa aproximadamente en el año 60, aproximadamente, un año más, año menos por ahí, 60 años aproximadamente, después de Cristo. Luego que Cristo es crucificado, muerto y sepultado y resucitado, 60 años después de Cristo, se escribe esta carta. ¿Cuál es el tema principal de la carta? Siempre se pregunta, ¿cuál es el tema principal de la carta a los filipenses? Hay quienes dicen que es el gozo, pero cuando leemos la carta vemos que es otra, no otra cosa, sino otra la persona, que es el centro de la carta. ¿Cuál es el centro de la carta? La finalidad de la carta, el motivo principal de la carta, Jesucristo. Cuando de una vez pensamos en el gozo, aunque el tema del gozo en la carta a los filipenses es un tema que se mueve mucho, Pablo llama a que tengamos gozo, pero no es el gozo el centro de la carta. ¿Ves lo fácil que nos desviamos muchas veces de lo que debe ser el centro de atención de nuestras vidas? La clase pasada o el domingo pasado decíamos que el foco debe estar en ¿quién? Elías. Lo veíamos el domingo pasado. En Cristo Jesús. Jesucristo es el centro y Jesucristo es el centro de la carta. Por eso es que Pablo escribe esta carta, porque estaban dejando de que Cristo fuese el centro y habían cosas que estaban ocurriendo en la carta, en la iglesia de Filipos, y Pablo redacta esta carta. Jesucristo es el centro de la carta. Puede ser que el gozo sea un tema que predomina, como ya lo hemos visto, o cuando lo vemos que lo leemos, pero había un tema muy importante que se estaba desarrollando dentro de la iglesia. Habían falsos maestros. La misma carta habla, cuando la leemos, de que eso es así, da evidencia de que eso es así, de que esa es la preocupación principal de Pablo.
Hay falsos maestros ya dentro de la iglesia, no es que se aproximan, no es que posiblemente lleguen, sino que ya Pablo identifica, se le hace llegar a Pablo la noticia de que hay falsos maestros dentro de la iglesia de Filipos, lo que conocemos como los filipenses, o la carta a los filipenses. No solamente que hay personas que no eran cristianas, sino que el liderazgo de la iglesia eran falsos maestros. ¿Qué produce un falso maestro? ¿O qué es el tema de un falso maestro? El tema principal de un falso maestro es que solo piensa en lo terrenal, el beneficio del ya, ahora, hoy. Quiero bendición para hoy. Quiero algo para hoy. Quiero algo material para mi vida ya. No se piensa en lo espiritual, que es lo eterno, porque va a llegar el momento en que abandonemos esta tierra, este cuerpo, y entremos a lo eterno. Eso debería ser lo supremamente importante. Cuando desde el liderazgo de una iglesia se apunta a lo terrenal o a lo transitorio y nos quedamos sujetos o nos vamos a sujetar a bendiciones temporales, que no es que estén mal, pero no es el fin, no es ni siquiera el medio, eso es una consecuencia del evangelio. Eso es una consecuencia de tener bendiciones del Señor, pero no es el tema principal. El falso liderazgo o los falsos maestros enseñan a que solo piensan en lo terrenal, hay mucho orgullo en su corazón, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren tener el dominio del grupo, que todo se haga como ellos quieren, lleno de orgullo. Son enemigos de la cruz. ¿Por qué enemigos de la cruz? Porque no se predica a Cristo crucificado, sino que se predica un falso evangelio, que no es ni siquiera Jesucristo. Causan división, claro, porque hay quienes dentro de la iglesia identifican eso y hay una movida dentro de la iglesia. ¿Que hay una movida de la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que van a identificar eso. Y no es que haya precisamente una división, sino que va a haber diferencias de opiniones. Mire, mi hermano, eso no es el evangelio. El fin de nosotros, el objetivo principal, el propósito de la vida de todo ser humano es glorificar a Dios. No podemos estar pidiendo cosas terrenales. No es que esté mal, pero no es el objetivo principal. Debe importarnos lo eterno. No hay humildad, y de paso que no hay humildad, la poca humildad que hay es falsa. Es una humildad de mentira. No, yo soy humilde. Sí, pero es de mentira. Porque te das cuenta que es de mentira cuando empiezas a hablar con estas personas y ves que no es humilde nada. Que quieres con su tema de su orgullo que las cosas se hagan a su manera y punto y final. Y hay dentro de la iglesia sectores que se mueven. Leemos en Filipenses de que eso está ocurriendo dentro de la iglesia. Lo que lleva a qué? Es una espiral. ¿Sabemos lo que es una espiral? Un círculo concéntrico que va bajando, que como cuando nos caemos de unas escaleras, y quiera Dios que nos caigamos, pero cuando una persona se cae de una escalera, al pelar un escalón, te vas al fondo. Cuando eso comienza a suceder en una iglesia, hay desánimo, porque tú dices, mira, yo vengo por paz y tranquilidad y me consigo esto revuelto. Hay desánimo porque en mi vida hay tormento, tenemos todos los seres humanos cosas que nos comprimen, cosas que nos atormentan. Hay momentos, circunstancias de nuestras vidas que necesitamos sentir paz. Y dentro de una iglesia, si no se está ministrando paz, no se está ministrando gozo, hay desánimo. Y lastimosamente en el evangelio muchos se van de las iglesias por el desánimo causado por un mal liderazgo de una iglesia. Ese es el fondo o el trasfondo o el tema principal de Filipenses. Jesucristo no está en el centro y todo se viene abajo. Bueno, mis hermanos, con eso en mente, vamos a empezar a leer la carta de Filipenses. Hoy el estudio de hoy se va a llamar, lo hemos extraído de la carta de Filipenses, el título que es El Día de Cristo. Vamos a verlo ahora en Filipenses. Ahí hay una Biblia y el que tenga un teléfono inteligente y lo tiene activo puede buscar Filipenses y vamos a estar leyendo. Creo que no vamos a tocar el segundo capítulo, sino es solamente el primer capítulo y parte del primer capítulo porque vamos a irlo viendo con calma. Dime. Entonces, Filipenses, recuerda que al principio veníamos diciendo que le escribe Pablo y debe haber evidencia de que no nos lo estamos inventando y la misma carta lo dice. Estaba en la marca, ahí. Carta a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya identificamos que sí, de verdad, la carta escrita por Pablo y por Timoteo, su ayudante. Hay referencia a eso en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde nos narra del 16 del 11 al 40 en Hechos, cómo se funda la iglesia en Filipos.
No lo vamos a leer hoy porque vamos a estar enfocados en Filipenses. Pero allí sale incluso cómo Pablo elige a Timoteo como su ayudante. Con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el saludo inicial. Y luego viene lo que sería la introducción o el desarrollo de la carta. Tiene como subtítulo en algunas Biblias, yo estoy utilizando la Biblia Reina Valera de 1960, y dice oración de Pablo por los creyentes. Y el versículo 3 en adelante, vamos a leer del 3 al 11, donde vamos a estar basados en el estudio de hoy. Dice, doy gracias a mi Dios, esto es Pablo, a los filipenses, a esa iglesia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo siempre en su sentir, cuando se acuerda de sus hermanos, de esa iglesia fundada en Filipo, da gracias a Dios. ¿Quién de aquí nosotros hace lo mismo? Vamos a ir haciendo la aplicación de una vez. Yo me acuerdo de mi iglesia en Guanare, de mi gente con la que crecí, de mis pastores que son mi apoyo, de personas claves que han sido nuestros ayudadores, nuestras guías, y siempre que me acuerdo de esas personas, como otras iglesias hermanas que hay aquí en España, doy gracias a Dios por ellos y oramos por ellos. Eso es lo que hace Pablo en esta carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. ¿Ves que está el tema del gozo? No es mentira que no exista el tema del gozo en la carta, pero no es el tema principal. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba siempre por esa iglesia que estaba en Filipo, con alegría, porque estaban peleando la buena batalla del Evangelio. Por vuestra comunión, por la participación que hizo la iglesia en su fundación, de que todos iban a un solo sentir, todos iban apoyando la obra, todos iban apoyando a Pablo, todos salían a evangelizar, y todos los miembros de la iglesia o los primeros creyentes que fundaron la iglesia eran activos en la iglesia. Por vuestra comunión, por nuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hace referencia a la fundación de la iglesia hasta ese momento. Versículo 6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, está convencido, persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí nos detenemos un poquito. Pablo está persuadido y está en gozo por lo siguiente. ¿Qué quiere decir persuadido? Uso esa palabra, que está persuadido. Es que tiene la certeza interna. Pablo no es que cree. Cuando nosotros los venezolanos, específicamente hablando, decimos, no, yo creo que así como que sí es algo que puede ser que pase o no pase. Pablo dice, yo creo y estoy persuadido de que va a ser así. Tengo la certeza, dentro de mí está la certeza. Y esa certeza descansa en la evidencia, o sea que él tiene evidencia de eso, de que la autoridad suprema y legítima, o sea Dios, mi confianza está segura en él y de que Dios, que es él el que comenzó la obra, ves que la obra no comienza en nosotros. Repasamos el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién inicia la obra? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién inicia la obra? Dios, no nosotros. Nosotros nos rendimos a eso. Nos rendimos al llamado, nos rendimos a la obediencia, nos rendimos a hacer lo que nuestro Señor nos diga. Pero la obra la comienza Dios, soberanamente. No dice ustedes que comenzaron. No dice ni siquiera incluso nosotros que comenzamos. Pablo está diciendo, estoy persuadido de que el que comenzó, Dios Altísimo, la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Parte de nuestro título, el día de Cristo. Nuestra salvación, mis queridos hermanos que están aquí todos hoy, siempre mi gran preocupación, mi gran anhelo es que estén seguros, no porque yo lo diga, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Dios en su palabra nos revela que no perdemos la salvación. Y eso debe producir gozo en nosotros. El tema del gozo no es que nosotros produzcamos el gozo ni que sea un gozo pasajero. Es que ese gozo lo produce Jesucristo a través de su obra. Esa es nuestra seguridad, ese es nuestro gozo. Y mi salvación está segura porque la logró fue Jesucristo, no es ni siquiera yo. Eso fue obra, eso es pactado en la eternidad. Es una obra divina de Dios Altísimo. Esa es la seguridad de su salvación. Y usted tiene que estar seguro de eso. Y vivir conforme a eso.
los que decimos que creemos que somos salvos. Luego dice que el que comenzó, o sea, Dios, perfeccionará. No es que esté mala, sino que la consumación final será en el día de Cristo. Dice, la perfeccionará. Versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Esta es la gran promesa de Filipenses, en este versículo. No es que si nosotros cooperamos, no es que si Dios posiblemente lo intente, no. Es que certeramente Él lo hará y lo perfeccionará. No hay lugar a duda. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, Dios no cambia, Dios es infinito en poder y gloria y majestad, y Él tiene todo el poder, toda la soberanía para llevar a cabo su promesa. Y lo que Elías siempre dice, si Dios promete algo, lo hará. Punto final. Esa es nuestra confianza. Si Dios nos promete vida eterna, ya, Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él inició esa obra de restauración en nosotros, Él lo va a cumplir y Él lo va a perfeccionar. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe, lo que veíamos que veíamos el domingo pasado. ¿Cuál es la gracia? ¿O qué es la gracia? ¿O dónde comienza la gracia? Porque decimos que somos salvos por gracia. Dios en su palabra dice que somos salvos por gracia. La gracia, Dios inicia la gracia. Viene de Dios, comienza en Dios, continúa en Dios y Dios completa su obra a través de su gracia. Dios nos perfeccionará. Recuerda que la clase pasada decíamos que con un bloque de mármol Dios va a hacer algo perfecto. Somos imperfectos. ¿Somos salvos? Sí. Somos salvos ya, ahora somos salvos, pero será visualizado en ese día de Cristo. Seremos perfectos, somos imperfectos ahora. Decía nuestra hermana Albani, con nuestras cosas, cuando pecamos, todos los días pecamos, todos nosotros. El que diga que no peca es un mentiroso, como dice en Primera de Juan. Y es ese día de Jesucristo que será completada esa obra de Dios. La veremos. Hoy la tenemos por fe, pero la veremos con nuestros propios ojos. La esperanza futura, esa esperanza, esa certeza que tenemos de que Cristo va a venir, lo que se llama la escatología, de esa segunda venida de Cristo, eso debe producir en nosotros santidad presente. Buscamos eso, buscamos agradar a Dios. Esta es la pequeña clave o la diferencia que hay en que la salvación no se pierde, pero que tengo que dar evidencia de que soy salvo. Y tengo que buscar la santidad que Dios demanda. Tengo que buscar la ética cristiana que debe producir en mí el saber que Cristo viene a cualquier hora, en cualquier día, en cualquier momento. Y todo apunta de paso a que en cualquier momento llega, que está más cerca que nunca. El regreso de Cristo debe producir en nosotros ética cristiana. ¿Cuál es la ética cristiana? Mira, si moralmente la persona que no cree, el que no cree ni siquiera en Dios, o es que está enemistado con Dios, es hijo de ira, veíamos la última clase, si esa persona hace bien su trabajo, si esa persona cría bien a sus hijos, si esa persona es obediente a sus padres, nosotros tenemos que ser más todavía, por evidencia, por fe, por dar testimonio y porque es la ética cristiana. En nuestro trabajo, hacer nuestro trabajo. Usted lo mandan a hacer, a barrer, barra, ese es su trabajo. Si usted lo mandan a vigilar, vigile, su trabajo. Como si fuese para Dios, dice la palabra. Lo que es ahora por fe, lo que es ahora ya, lo que ya tenemos consolidado por fe, somos justificados, ya eso está hecho, es un hecho. El que cree en Jesucristo ya es justificado, somos santos, somos justos delante de los ojos de Dios. Somos adoptados como hijos suyos mediante la sangre de Jesucristo. Somos regenerados ya, eso es un hecho, ya eso está. Eso es por fe, lo tenemos en nosotros, por fe. Pero eso en el día de Cristo lo veremos. Que veremos, seremos perfeccionados, transformados a un cuerpo incorruptible, dice la palabra del Señor. Dice que la iglesia será sin mancha y sin arruga. Eso será una realidad, más allá de que hoy lo tenemos como fe en nuestra mente, en nuestro corazón. Será completado y perfeccionado en ese momento. Eso es el versículo 6. Eso se desprende de ese versículo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo viene gozoso, diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como me es justo sentir esto por todos vosotros, hablándole a los filipenses,
hablándonos a nosotros en espíritu, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes conmigo de la gracia, lo que veníamos hablando, una gracia divina del cielo que inicia Dios, que sostiene Dios y que perfecciona Dios. Nos sostiene, nos mantiene, todo es obra del Señor. Por eso es la famosa frase, todo lo a Dios gloria, o toda la gloria es del Señor. Y esto pido en oración, perdón, me estoy saltando un versículo. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo. Habla con sinceridad, delante de los ojos de Dios. Siempre digo, es difícil ser o predicar o enseñar con mentira. Cada vez que me paro aquí, debería ser nuestro andar, nuestro continuo andar, andar sin mentiras, sin engaños, ser transparente. Pero más el pararse aquí es un compromiso, porque uno no puede estar inventando nada. Tiene que ser todo lo que está en la palabra y ya. Y Pablo dice aquí, delante de los ojos de Dios, porque Dios me es testigo de cómo los amo, a todos ustedes, con el entrañable amor de Jesucristo. Y viene el versículo 9 y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, o sea, la iglesia estaba llena de amor, no es que no tenían amor, sino que ese amor de ustedes, y esto pido en oración, recuerda que en un versículo más arriba decía que él oraba, creo que es el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo a vosotros, siempre le pido a Dios por esa iglesia y por los hermanos de esa iglesia. Y aquí Pablo explica qué es lo que le pide a Dios, cuál es la oración. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. El amor, mis queridos hermanos, cuando uno decimos que creemos por fe, no es un salto ciego. Ah, me dijeron que sí, ya ciego, sin ver nada. Nuestro amor, el amor no está mal. Los sentimientos del ser humano no están mal. Pero esos tienen que estar anclados. ¿Qué es un ancla, Elías? Lo que un barco usa. ¿Qué es un ancla, Estefano? Lo que el barco usa para quedarse fijo a algo. El ancla de nuestro amor, nuestro gozo y nuestro amor debe estar anclado. No es un ancla por encimita, sino una profunda ancla, anclado firmemente, profundamente a la verdad de Cristo Jesús, regulado por la palabra del Señor, porque hay cosas que no podemos tolerar por el amor. Hay cosas que no se pueden dejar pasar dentro de una congregación por amor. Sí, yo quiero mucho a tal persona, pero si esa persona no está impartiendo la verdad, lo puedes querer mucho, pero es que tú no puedes avalar eso. Debe estar anclado en la verdad. No es un mero sentimentalismo vacío. El amor que podemos sentir hacia un hermano, hacia el pastor, hacia el grupo de líderes de una iglesia, en nuestra familia incluso. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, en el amor de Cristo Jesús no es un amor ciego. Sí, que haga lo que sea, no importa. Tiene que ser anclado a la verdad, regulado por la verdad. No es perceptivo, no, depende cómo, no, es objetivo, es como es y punto. No, eso es gris, bueno, vamos a hacerlo pasar por blanco, no, yo lo veo blanco, no, yo lo veo gris, es lo que es, objetivo. Distinguiendo y sabiendo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero más allá de eso, entre lo que es bueno, la clase pasada o el domingo pasado decíamos, portarse bien, por supuesto que es bueno. Es bueno hacer buen el trabajo, pero no es suficiente. Hay que distinguir entre lo bueno y lo excelente, que es lo que Dios nos demanda. Dios demanda perfección, incluso. Entonces Pablo pide en oración, pidiendo esto en oración, que vuestro amor, el amor que hay dentro de la iglesia, abunde aún más. Y dice más y más. ¿Tienes el versículo 9? Léelo, Oriana, por favor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que abunde aún más, o sea, lo que tienen, que sea más, pero que sea incluso más todavía, pero en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento preciso es lo que habla Pablo. Tiene que ser conocimiento preciso y discernimiento pleno. ¿Por qué dice la oración que es? Repítelo por favor el versículo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
El apóstol Pablo no ora por prosperidad, ni por prosperidad económica, ni por prosperidad, ni por salud incluso. La oración que pide Pablo para que de verdad estemos anclados a la verdad y nuestro gozo sea pleno, es que nuestro conocimiento sea pleno, el conocimiento de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo sea un conocimiento pleno de verdad. El Dios de verdad, el Jesucristo de verdad y el Espíritu Santo de verdad. Eso es lo que a nosotros nos va a dar seguridad, estabilidad en nuestro día a día, saber enfrentar los problemas, saber enfrentar los cambios de humor que tenemos como seres humanos, saber enfrentar nuestro trabajo, saber enfrentar todo lo que enfrentamos cada quien en su día a día. No ora ni siquiera por crecimiento numérico de una iglesia. Él pide que la iglesia, el amor que tiene la iglesia, crezca, pero en ciencia y en discernimiento. Ora por crecimiento gobernado por la verdad, crecimiento de espiritual, de corazón, de conocimiento pleno. No te dejes engañar. Ya hay personas dentro de la iglesia, liderazgo dentro de la iglesia, que están modificando la verdad. Cuando el amor no está gobernado por la verdad, caemos en sentimentalismo, un sentimiento vacío. Ay, muchas veces lloramos, sí, pero muchas veces no entendemos por qué lloramos. Y después pensamos, yo estaba llorando por nada. Resulta que era algo vacío, algo efímero. Yo estaba llorando porque se pintaron una pared de negro y la pintaron de blanco. Son cosas que son pasajeras, cosas que son terrenales. Y ese amor, cuando no es gobernado, cuando no es anclado a la verdad del Señor, se convierte en sentimentalismo. Y cuando hay sentimentalismo, nos traicionamos incluso a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque por sentimientos dejas pasar cosas. Por sentimientos aceptas cosas. O sentimentalismo, mejor dicho. Lo que está malo es el ismo, no el sentimiento. El sentimiento y todas nuestras emociones tienen que estar gobernadas, ancladas firmemente a la verdad, a la palabra del Señor. Cuando Pablo dice conocimiento, ¿por qué conocimiento? Porque el conocimiento de la verdad protege a la iglesia. Cuando tú sabes la verdad, a ti nadie te va a engañar con la mentira. Cuando tú sabes que el rojo es rojo y el azul es el azul, nadie te va a venir a decir, mira, este color es rojo. Ya tú sabes que esto se llama azul. Cuando tú te dices, mira, hermano, se puede desayunar a las 10 de la mañana lo que tú quieras. ¿Y lo que yo quiera de verdad o no? ¿Hay un sentimentalismo en que le voy a hacer caso porque me cae bien? ¿O es porque de verdad es sano? ¿O qué de verdad, cómo debo romper yo a la mañana en mi comida? Cuando tú sabes, el conocimiento protege a la iglesia. Por eso es que Pablo pide en oración, iglesia, por favor, conocimiento de la verdad. No te dejes engañar. El conocimiento protege a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay conocimiento, identificamos la falsedad. Rápido. Cuando hay conocimiento de algo, identificamos la verdad. Tu tía trabaja en un call center y a ella la han llamado estafadores, haciéndose pasar por la compañía que ella trabaja. Y ella dice, mira, pero es que solamente la palabra que le dije al principio, ella identificó que era falso, que era una estafa. Cuando sabemos la verdad, cuando estudiamos la verdad, cuando leemos la verdad, identificamos fácil. No es que nos metan ideas extrañas en la cabeza. No es que nos seduzcan a ser divisorios. No es que nos seduzcan a dividirnos en bandos. No, es que cuando sabemos la verdad, identificamos la mentira muy rápidamente. Otro ejemplo práctico, mira, una vez estaba yo viendo una película con Elías de canciones, de música, y yo venía cantando la canción y Elías dice, hey, así no es, porque hay una corchea. Yo no sé qué es eso, pero él sí sabe de eso. Y él identificó ese error que yo estaba cometiendo en la canción. Él sabe de eso, yo no. La palabra te enseña completamente qué es la verdad. No es ni siquiera yo que estoy parado aquí. Es lo que dice aquí. Es lo que dice Dios que reveló aquí. Lo que está fuera de aquí es un invento del ser humano por tener un dominio en una congregación. El orgullo del ser humano. Y esa es la oración de Pablo. Iglesia, por favor, ciencia, conocimiento de la verdad, por favor. Diosito Santo, mi ruego es este. Esa es la oración de Pablo. ¿Por qué el conocimiento protege? Porque identificamos rápidamente la falsedad y hay sutilezas
cosa que es sutil. Mira, muy pocas veces un falso maestro dice que no cree en Jesucristo. El diablo mismo no dice eso. El diablo dice que Jesucristo existe y que Dios también existe. Y el Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, toma palabras de Dios, toma la palabra de Dios, te la cambia y te hace dudar de eso. ¿Qué dijo Dios en el Edén? Puedes comer de todos los árboles, menos de uno solo. ¿Qué dijo Satanás? Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Esa es una sutileza. Él no está diciendo que Dios no dijo nada. Dios dijo, ya hay una supuesta verdad o una mentira ahí metidita. Cuando sabemos la verdad, cuando estudiamos la verdad, identificamos la mentira con sutileza. Satanás es astuto y por eso que el falso maestro se mete igual. Por eso es que lamentablemente se dice a lo largo de la historia de la iglesia que son enseñanzas satánicas porque son de Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Que toman la palabra de Dios, la modifican a su antojo y la hacen ver una cosa que no es. Mira, el falso maestro rara vez niega a Cristo frontalmente. Más bien se presenta, o más bien presenta a un Cristo incompleto. Sí, Jesucristo es todo amor, no importa que peque. ¿Dónde está el error? Jesucristo no es todo amor. Dios no es solamente, exclusivamente amor. Es misericordioso, sí, pero es fuego consumidor. Y Él demanda santidad. ¿Es amor? Sí. ¿Nos perdona? Por supuesto que sí. ¿Es misericordioso? Sí. Pero Él demanda santidad. ¿Ves la sutileza? Y un falso maestro, para estar contento con su iglesia, va a enseñar un Cristo incompleto, o un Dios incompleto, o un falso Dios. El evangelio es adulterado o diluido. Se nombra a Jesucristo, pero no con la verdad de Jesucristo. O le añaden cosas, se diluye, no es algo concentrado. Por eso es que existe lo que ya sabemos que no es el evangelio de la prosperidad, metas personales, metas momentáneas, necesito éxito, dinero, necesitamos cosas ya, ahora. Una vez el hermano Javier, el pastor de Yosmar, dio una predica que dijo, por mucho que Dios nos haga un milagro de sanidad y de salud, va a ser momentáneo, porque en algún momento tenemos que dejar este cuerpo. Por eso es que Pablo ni siquiera pide por salud, pide conocimiento. Viene lo eterno. Ese debe ser nuestro foco. También un falso maestro dice que la salvación es basada en la capacidad del ser humano. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros decidimos qué hacer o no hacer. Sin santidad no pasa nada, libertinaje y otra cosa sin cruz. No prediquemos mucho de la cruz porque es aburrido. Ya la gente sabe eso. ¿Para qué vamos a estar diciendo tantas cosas? ¿Para qué vamos a llamar al arrepentimiento? Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Esa es la verdad del evangelio. Ese es el conocimiento. Ahora viene el discernimiento. El discernimiento es aplicar la verdad. Porque ya sabemos la verdad y necesitamos aplicarla. Es la oración de Pablo que estamos viendo aquí. Es la capacidad de percibir, ser sensibles al tacto. Es como cuando el teléfono no es tan sensible o es muy sensible que le das y ¡pum! Y abre de una vez. O el acelerador del coche, uno medio lo toca y ¡pum! Es muy sensible. Eso. Las teclas del piano. Es muy sensible. ¿Ves que igual suena cuando le das suave? Es una cosa que es sensibilidad. Vamos a ser rápidos para detectar la mentira. Rápidos para detectar el error. No por obra nuestra. Es capacitado soberanamente por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que leer la palabra del Señor. Aplicamos la verdad. Tenemos esa capacidad de reconocer cuando la enseñanza es mentira. Aunque se diga mucho Jesucristo, aunque se hable mucho de Dios, aunque se cite muchos versículos, identificamos, mira, pero esto que está diciendo por mucho versículo que hay aquí, eso no va en consonancia con lo que dice Dios. Porque Dios manda santidad. Dios demanda el arrepentimiento. Dios demanda que hay cosas que no tenemos que hacer. Hay conductas que tenemos que abandonar. Y cuando a ti te dicen no importa lo que hagas, ¿cómo que dicen los jóvenes ahora? La bandera roja. Red flag. Red flag. Yo la vi. ¿Por qué no me di cuenta de eso? Si la vi desde un principio. Somos sensibles a eso. Cuando tomamos parte de la verdad o cuando alguien
esta es la verdad y toma parte de la verdad y la presenta como toda la verdad, eso es falsedad, porque no es toda la verdad. Te están tomando un pedacito de ella. El discernimiento no consiste en distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es muy fácil. Blanco o negro. Es muy fácil. Bueno, malo. Sino entre lo correcto y lo casi correcto. Las palabras de Satanás. Si eres hijo de Dios, pide a esta piedra que se convierta en pan. Es casi correcto. Jesucristo le dice, lo estás citando mal. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás a Jehová tu Dios. ¿Ves? Lo correcto y lo casi correcto. Distinguir lo bueno de lo excelente. Entonces viene siendo como, o la fórmula, o lo que estamos viendo que Pablo está pidiendo en oración al Señor, a la iglesia de Filipenses. Conocimiento. Lee el versículo otra vez, por favor, Oriana. Y esta pide en oración en vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento, discernimiento, y es ahí donde aprobamos. La aprobación. Lo conocemos, sabemos la verdad. Discernimiento, esta es la verdad que nos están dando. ¿Esto es verdad o mentira? Discernimiento. Por eso en nuestras oraciones debemos copiar este modelo de oración de Pablo. Dios mío, dame discernimiento, mi Dios. Sabiduría, discernimiento, Padre, en todas las áreas de nuestras vidas, principalmente en la iglesia, que es la oración que Pablo está pidiendo en ruego a Dios Padre por la iglesia de Filipenses. Eso era el versículo 9. ¿Para qué Pablo pide esa oración? ¿Para qué Pablo la pide? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Para que aprobemos. Esta es la oración del versículo 9. Y el versículo 10 se resume aquí. ¿Para qué? Repítelo, por favor. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para probar lo bueno, objetivamente, no subjetivo. Lo subjetivo, ¿qué quiere decir? Bueno, depende cómo lo vea, porque para ella puede ser poquito, 10 euros, para mí eso es mucho. 10 euros son 10 euros. Para mí puede ser poquito que duremos una hora, para Elías es demasiado. Para mí caminar 10 kilómetros es nada, pero puede ser que para Estefano es la vida entera. Eso es subjetivo. Objetivo es 10 son 10. Blanco es blanco, no es un tono de gris, no es una tonalidad, un toquecito más. Para aprobar lo bueno, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, lo excelente, desechando, o sea que si no es lo que Dios dice, deseche eso. Eso no es la verdad de Dios. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que, o sea, ¿para qué? Para que seamos sinceros e irreprensibles. La oración de Pablo tiene un propósito. Tiene un propósito que no estamos llegando del todo ahí. Estamos empezando a ver el por qué Pablo pide eso. Pablo dice para que seamos ¿qué? Sinceros e irreprensibles. Vamos primero con irreprensibles, aunque el orden es al revés. Cuando se nos dice que seamos irreprensibles, que el maestro, que la iglesia, recuerde que Pablo está orando por la iglesia y está pidiendo que la iglesia esté pendiente, porque hay falsos maestros allí. ¿Y qué es la oración? Padre amado, conocimiento pleno, discernimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo bueno. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que seamos sinceros y irreprensibles. El irreprensible no es ocasión de tropiezo para nadie. Pero lo importante es enseñar lo que es, lo que sí es, desechar el error.
no andar en el error. Irreprensible, la persona que es irreprensible no es ocasión de tropiezo. No da ocasión de tropiezo a otro hermano. No conduce al pecado, conduce a la verdad. No conduce al error, conduce a la verdad. No enseña el error, enseña la verdad. Eso es ser irreprensible. ¿Cómo seremos irreprensibles? Primeramente, el buen testimonio. Una vez más, gracias por lo que me dijiste una vez. Siempre lo digo aquí, soy sincero. Mira, yo creo que tú no deberías estar haciendo estas cosas. Creo que no deberías decir palabrotas. Creo que no deberías vestirte de tal manera. Creo que deberías llegar temprano a tu trabajo. Creo que deberías en tus oraciones incluir esto. Creo que deberías ser obediente plenamente a tus padres. ¿Por qué? Porque si alguien de afuera que está viendo puede causar tropiezo. Mira, si este es evangélico y llega tarde del trabajo, ¿dónde está la responsabilidad? Un ejemplo práctico. Sinceros. Esto me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque es el clima, el punto alto de la enseñanza de hoy. Sincero quiere decir genuinamente puros. Genuinamente puros. Que seamos genuinos, que seamos de verdad. Sincero viene de una expresión antigua, en la antigüedad, cuando alguien fabricaba algo. ¿Te acuerdas que te pedí una jarrita de una cerámica, un potecito de barro? Antiguamente, cuando el alfarero hacía un jarroncito, y al jarroncito le quedaban grietas, le ponía cera en las grietas y en un lugar oscuro de poca luz no se notaba que habían grietas. Pero el alfarero que era legal, que las cosas quedaban bien y no le ponía cera, o sea que no adulteraba, no maquillaba la cosa mal y era honesto, ponía una etiqueta que decía sin es increíble porque es no tener cera, o sea que seamos genuinos. Había una etiquetica que se le pegaba o una nota que le ponían a ese jarrón cuando era genuino, cuando era de verdad. ¿Sabes que muchas veces, no sé si tú viste esos platos de cerámica que por debajo decían algo? Era porque estaban de verdad. O sea, que eran puros, no eran adulterados. Era el material ese y listo. Era sincero o sincera. Es una expresión antigua que te lleva, que es lo que hoy nos lleva a decir, ¿eres sincero o no eres sincero con lo que me estás diciendo? O sea, ¿es verdad o mentira? Pero Pablo, la idea de Pablo es que seamos genuinos, que si somos cristianos seamos de verdad, que no estemos adulterados. Y por eso su oración es que busquemos el conocimiento pleno de la verdad de Dios, del verdadero Jesucristo, para que en nosotros no haya adulteración. Identifiquemos el error y no nos dejemos arrastrar por corrientes que no son cristianas, aunque diga que es cristiano algo. En el día de Cristo, mis queridos hermanos, que hace referencia a la oración de Pablo, ahí mismo en el versículo dice, para que aprobéis lo bueno, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En el día de Cristo, Dios como alfarero, recuerda que siempre decimos que Dios es soberano y Él nos creó. El salmo que leíamos al comienzo dice, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él como alfarero. Incluso hay pasajes bíblicos donde Jehová mismo dice, Jeremías 18:6, Estefano o Oriana, el que lo busque primero, o Albani, el que tenga un teléfono ahí rápido, pone en Google. Por eso es que, ¿cómo es que dice? Romano dice que no tendremos excusa, porque ahorita aunque no cargue una Biblia física, en el teléfono usted pone el versículo y lo saca. Jeremías 18:6. Bueno, lo tengo en otra versión. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Somos barro delante del Señor Todopoderoso. Él es el alfarero. Él es el que verifica la pieza. Seremos examinados bajo la luz absoluta, mi querido hermano.
de la santidad de Dios y seremos probados a ver si es que de verdad somos sinceros, que no tenemos cera, no tenemos rellenado los huecos con imperfecciones nuestras, tapando nuestras huecas con nuestras propias obras, viene siendo eso. Y seremos probados en Él por estar revestidos de Cristo, ¿sí o no? La imagen esta es entonces esto. ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra sincero para el día de Cristo? Sincero es que seremos separados, están todas las vasijas, es una imagen representativa, seremos levantados, seremos apartados primero, para ser evaluados y distinguirnos, para juzgar, o sea, la persona que nos va a revisar, vamos a ver si este barrón y nos va a poner así contra la luz, es como cuando agarramos un billete que lo levantamos a ver si es falso o no. Examinar. Nos van a poner aparte en el día de Jesucristo, nos van a separar, nos van a apartar para distinguir, para evaluarnos, para juzgar a la luz plena del sol, o mejor dicho, a la totalidad de la santidad de Dios. Y tendremos que pasar ese examen. Y ahí se va a emitir un veredicto. ¿Somos sinceros o no somos sinceros? ¿Estamos puros o no estamos puros? Seremos levantados como esa vasija de barro en el mundo antiguo para poner directamente, nos van a transponer con la santidad total del Dios poderoso. Para ver si tenemos grietas o no tenemos grietas. O para ver si nosotros mismos hemos tratado de cubrir nuestras grietas con cera, con nuestras obras. Y lo impactante es que nuestras grietas, que todos tenemos, esto es lo importante que quiero que quede claro. Todos tenemos grietas, todos somos pecadores, somos imperfectos, somos vasos que no damos la talla a la luz de la santidad de Dios. Pero nosotros, miren hermanos, cuando pasemos esa prueba o cuando estemos en esa prueba, en el día de Cristo, seremos aprobados única y exclusivamente porque esas grietas han sido selladas por la justicia de Cristo Jesús. Porque seremos revestidos de la justicia de Cristo. Cuando el alfarero, cuando Dios Todopoderoso nos levante, nos verifique ese jarrón, vamos a ver si hay cera o no hay cera. ¿Son sinceros o no son sinceros? Y nuestras grietas estén selladas, va a ser por la justicia de Cristo. Seremos aprobados en Él, en Cristo Jesús. Lo que estaba al descubierto ahora será tapado por la justicia divina de Cristo Jesús, que es transferida a nosotros por su obra en la cruz. Nuestras obras están selladas por Cristo, no por nosotros. Ahora podremos permanecer en el día de Cristo, delante de la santidad del Dios Todopoderoso, santo, 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 Dios Todopoderoso, vestido en majestad, con toda su gloria, refulgente, y nosotros aguantando la luz o la prueba por la obra de Cristo Jesús, revestidos por Él. Por eso podemos permanecer ante la luz de la santidad de Dios. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, Por, para gloria y alabanza de Dios. Por eso es que el versículo, ahora entendemos la secuencia de lo que viene escribiendo Pablo, porque seremos llenos, esas grietitas de nosotros no serán llenas de cera, de nuestras obras, dice, por muy buenas que sean, son obras, trapos de inmundicia. No damos la talla a la perfección que demanda Dios, no damos la talla a la santidad que demanda Dios. Eso lo cubre Cristo Jesús. Por eso es que el versículo 11 dice, llenos de justicia, por Cristo Jesús. Dice, por Jesucristo. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Ahora sí, ¿para qué? Punto final. ¿Para qué es todo eso? Para beneficio de nosotros, para crecimiento personal, para cuestiones momentáneas y pasajeras en esta tierra, para beneficios temporales. ¿Para qué es? Para gloria y alabanza de Dios. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Para gloria de Dios. Aleluya. Amén. Dime, Lía. Esa para es por esto.
Es, La pared no está. es que es frío muy feo, Elías. Para gloria de Dios. Cuando una iglesia pierde el foco, cuando una congregación, pero en lo individual, cuando perdemos nosotros como cristianos el foco de Jesucristo y buscamos cosas que no es Cristo en el medio, en el centro, ocurren cosas graves, letales, ocurren desastres. Se han visto desastres en congregaciones, en familias, en matrimonios, en lo individual, en personas. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo estaba preso y se acordaba de ellos ahí, pero con gozo, y rogaba. Y en la defensa y mi confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Somos copartícipes de esa misma gracia que tuvo Dios con Pablo, la tenemos nosotros. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo bueno, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para quién? Para gloria y alabanza de Dios. El día de Jesucristo será el momento en que toda la redención, toda la obra de la redención en nosotros, toda esa obra majestuosa será mostrada públicamente. Porque a los que creen, el día de Jesucristo será glorioso para los que creemos. Pero para el que no cree será lamentable, el que no pase la prueba. Quien aprende a vivir bajo la luz de la palabra, en el hoy, ahora mismo nosotros, a la luz de la palabra, cuando la palabra nos reprende, cuando la palabra misma nos lleva a arrepentimiento, cuando la palabra de Dios nos somete, nos corrige, sentimos como que nos da correazos espirituales, por lo menos yo en mi caso, será hallado sincero, sincera. No tendremos cera en ese día. No porque no tengamos pecado ni porque no tengamos grieta, mis queridos hermanos, sino porque estamos cubiertos de Cristo Jesús, para gloria de Dios. Y el día de Jesucristo será el momento en que toda la redención, toda esa obra será mostrada públicamente, que la salvación pertenece al Señor. Nos gozamos de ello, pero es para gloria de Dios. Amén. Amado Padre de la gloria, bendito seas una vez más, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por la obra redentora de Cristo Jesús. Su nacimiento perfecto, mi Dios. Su obra, mi Dios. Su obediencia perfecta, Padre. Su muerte, su sacrificio perfecto en la cruz. Su obra, Padre, de expiación. De su infinita misericordia, Padre. Oh, amado Dios del cielo, no entenderemos eso sino hasta el final, mi Dios, cuando entremos a los cielos y nos reciba, Padre, en tus brazos. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias por enviar al Espíritu Santo, quien nos guía, nos redarguye y nos lleva a toda la verdad. Oh, poderoso Dios amado, te pedimos y clamamos a ti que no nos abandones nunca y concedas en nosotros, Padre, tener ese discernimiento, Padre, ese conocimiento pleno, mi Dios, sabiduría de lo alto, mi Dios. Clamamos porque día a día sentir, Padre, tu Espíritu Santo en nosotros, moviéndose por nosotros y guiándonos a toda la verdad. En nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos perdón, mi Dios, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestra irreverencia para contigo, mi Dios. Mi Dios amado, te pedimos perdón, mi Dios. Gracias, mi Señor amado, por tu paciencia para con nosotros. Y gracias, poderoso Dios eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. En nombre de Cristo Jesús, amado Padre de la gloria,
Que todo sea para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.